Hola amigos, este es un nuevo video que hago con el tema de la inteligencia y las relaciones que tiene la inteligencia. Por eso lo voy a denominar este video la inteligencia y los economistas. Me refiero a aquellas personas, hombres, mujeres, que se dedican a la economía. En otros videos yo he señalado que considero que la economía no es una ciencia. Los economistas sí dicen que es una ciencia. Yo considero que no es una ciencia. La única parte de la economía que se acerca un poco a lo científico es las estadísticas. Es la única parte. El resto es especulación. Los economistas generan teorías, especulan y se basan en lo que harán los seres humanos en el futuro. Hacen futurología, predicen lo que vamos a hacer los Homo sapiens. Es así de simple. Generan teorías de distinta índole, basándose en conceptos filosóficos. La mayoría de los economistas se basan en conceptos, en escuelas. Ellos lo llaman escuelas. Bueno, en este video voy a hacer un análisis de esto, de la inteligencia y los economistas. Primero quiero agradecer a los nuevos suscriptores al canal, pedirles a los que vean mis videos, si les guste, que hagan clic en el botón de suscripción y clic en la campanita que está al lado para recibir notificaciones, teniendo el cuidado de al hacer clic en la campanita se abre una nueva pantalla donde da opciones y una de las opciones es todas. Ahí hay que hacer de nuevo clic para que les lleguen todas las notificaciones. Y si quieren, pueden hacer like, el dedo arriba. Bueno amigos, después de este agradecimiento a todos los que ven mis videos, pedirles también si quieren que hagan comentarios, y les recomiendo un video anterior que se llama Digresiones pertinentes. Es muy interesante ese video donde analizo en profundidad, con detalles novedosos, 3 hechos históricos muy importantes. Recomiendo ese video. También el que llamo 1, donde más o menos en detalle digo mis investigaciones, comento mis investigaciones sobre cómo somos los seres humanos. Y el que dice 2, el video denominado 2, donde analizo cómo nos comportamos los seres humanos, sobre la base de mis investigaciones. Y también recomiendo mucho el video que yo llamo La inteligencia y el embudo. Ahí doy un método muy interesante relacionado con la inteligencia y cómo llegar a tener opiniones que sean correctas. En mi opinión todo lo que yo digo en mi video es investigaciones que yo hago y mis propias observaciones y son opiniones mías. Bueno, vuelvo al tema del video, la inteligencia. Los que siguen mi canal ya saben lo que yo pienso sobre la inteligencia. Hay muchos videos relacionados con el tema de la inteligencia, incluso con test de inteligencia. Y específicamente en este video quiero hablar de los economistas, hombres, mujeres, economistas. Decía al principio que
en muchos videos yo señalo que la economía no es una ciencia, salvo la parte de la estadística, que es una parte de la economía. Yo pienso que lo que se acerca más a la ciencia es la política económica. Una cosa es política económica, que es para mí lo que más se acerca a la ciencia, y otra cosa la economía. La economía es especulación, porque predice hechos del futuro, predice cómo nos vamos a comportar los seres humanos, qué vamos a hacer en el aspecto así de relacionado con la economía, y es todo especulación. Todas las escuelas económicas son especulativas. Algunas de ellas, pasado el tiempo, vemos que han acertado en algunas partes, en algunas cosas, en sus predicciones, predicen. Es como la astrología. yo comparo a la economía con la astrología. Predice sobre la base de especular sobre cómo nos vamos a comportar los seres humanos en función de una determinada pauta que cada escuela económica señala. Unos hablan del famoso mercado. Bueno, antes de ir al concepto este de mercado, que es un concepto utópico, quiero aclarar que cuando digo que los economistas y la economía se acerca más a la filosofía, porque es especulativa, es un hecho de la realidad. No estoy inventando. Lo que pasa es que los economistas sí, ellos dicen que son científicos. Y ya aclaré que no, que especulan con un comportamiento a futuro. Es muy parecido a la astrología. Si comparamos la astrología, que en otros videos yo he hablado y he comentado sobre la astrología, que es lo anterior a la ciencia de la astronomía, lo anterior a la astronomía era la astrología, es un precursor. Pero los astrólogos hoy en día, los que se llaman astrólogos, predicen lo que le va a pasar a una persona o a un país, hacen los astrólogos hacen cada conjetura, cada especulaciones impresionantes sobre la base de conjeturas. Y los economistas es lo mismo. Ustedes escuchen a cualquier economista y van a observar que predice lo que va a pasar en un país. Incluso los economistas asesores de empresas le dicen a la empresa cómo debe comportarse y después falla todo porque el comportamiento del ser humano es diferente y lo que ellos conjeturaron que iba a pasar no pasó. Por ejemplo, las encuestas. Yo siempre menciono el caso de las encuestas cuando hay elecciones en un país. Suelen fracasar rotundamente. Porque ellos predicen cómo se va a comportar el votante en una elección. Conjetura. Por eso fracasan. Todos los economistas hacen predicciones a futuro. Cuando encontramos un economista que empieza a citar autores, esos autores son creadores de teorías especulativas con respecto a qué va a pasar en la economía de un país, por ejemplo. Y esos economistas que hablan y comentan y los entrevistan y están en los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, aparecen constantemente estos economistas opinando, prediciendo lo que va a pasar. Y generalmente, en la mayor parte de los casos, se equivocan. Porque el comportamiento humano cambió, es distinto. Hay circunstancias que hacen que el comportamiento cambie.
circunstancias de distinta índole, circunstancias de azar. Y aquí está el quid de la cuestión. Los economistas se meten con el azar. Y el azar es eso, azar. Y cuando predicen algo que va a pasar, es azar puro. Puede pasar, puede no pasar, puede pasar otra cosa, pueden cambiar. Por más que tomen, ellos dicen factores, se basan muchas veces en estadísticas. Si siempre pasó tal cosa con estas variables, va a suceder esto, porque las estadísticas, pero las estadísticas también, hacia el futuro, interviene el azar. Puede cambiar, puede pasar algo. Algo, por ejemplo, acá en la República Argentina, hechos azarosos, una sequía impresionante. En el mundo, una guerra que alteró todas las especulaciones económicas que hicieron antes del estallido de esa guerra. Es decir, es un hecho claro y evidente que los economistas conjeturan, especulan y dicen teorías que se acercan a las teorías filosóficas. Incluso algunos economistas son muy dogmáticos, se aferran a una escuela económica y de ahí no salen. No la comparan con otras escuelas, que eso sería interesante, compararla con otras escuelas, compararla con la realidad, lo que pasó. Es decir, hacer un análisis un poco más racional. En general, los economistas, sobre todo los que entrevistan por los medios de comunicación, expresan deseos propios, lo que ellos quisieran que sucediera, y tratan de basarlos en autores. Por eso desconfíen de aquellos economistas que hablan en los medios de comunicación y citan autores, muchos autores, autor de esta, la otra, la escuela tal, la escuela... Cuando citan muchos autores, ya hay que desconfiar de ese economista. Ya de por sí hay que desconfiar de un economista por todo lo que dije a lo largo de este video, que es especulación pura. Pero cuando citan autores es peor. Es peor. Porque los autores, lean a algunos autores, por ejemplo, autores liberales, Smith, autores marxistas, Marx, dicen cosas distintas. La escuela de Frankfurt, la escuela austríaca, la escuela, bueno, distintas escuelas, Keynes. Keynes dice una cosa interesante. Es una frase de Keynes, que era un economista que no había estudiado mucho economía, pero era no intuitivo. Creo que no siguió la licenciatura en economía, me parece que era un intuitivo, Keynes. Pero dijo una frase extraordinaria. Él dice que a largo plazo todos vamos a estar muertos. Es decir, que las predicciones económicas que hacen los economistas a largo plazo, los que estamos ahora, en el presente, vamos a estar muertos. Porque generalmente los economistas hacen predicciones, conjeturas a largo plazo. Por ejemplo, la famosa teoría del derrame, que si las grandes empresas hacen grandes negocios, se enriquecen, las empresas terminan siendo oligopólicas y monopólicas, se enriquecen, a largo plazo van a derramar sobre el resto de la población. La teoría famosa del derrame que muchas escuelas económicas la sostienen. Y eso desde la época prehistórica, desde que el ser humano empezó con su codicia y su ambición a acumular objetos, bienes, de que empezó a acumular y que empezó a haber ricos que acumulaban, por ejemplo, tierras, se apropiaban de tierras, las explotaban. Desde que existe el Homo sapiens, existe la ambición y la codicia sobre bienes y sobre personas, la codicia, el querer más. Bueno, esa teoría del derrame nunca va a darse en la realidad. En ningún lugar del mundo existe que
las grandes, los ricos, los súper ricos, hayan derramado algo. No, porque quieren más, y más, y más. Una codicia que los que me siguen en mi canal saben que yo analizo como una característica básica del Homo sapiens, del ser humano, es la codicia, una característica básica, la ambición y la codicia. Son pocos los seres humanos que escapan a esa característica básica, es instintiva. Está en el Homo sapiens, incluso en otros animales también. Y animales que son completamente con un comportamiento genético. Por ejemplo, las hormigas, las abejas, que son insectos. Los insectos tienen un comportamiento genético, no hay nada cultural en ellos, 100% genético. ¿Y qué hacen las abejas? Ahí acumulan la miel para la reina. Las hormigas también acumulan hojitas de acá, hojitas de acá, acumulan. Son codiciosos, pero por instinto. Por eso que para mí yo tiendo en mis observaciones, en mis investigaciones, a que ese comportamiento genético, por ejemplo los insectos, que es 100% genético, el ser humano lo genético es un 80%, el otro porcentaje, el 20% o más, es cultural. En los seres humanos tenemos la cultura, el lenguaje, el conocimiento, asimilar un conocimiento, acumular un conocimiento con otro, ir sumando, la cultura. Y la cultura incide en el comportamiento humano, no así en los insectos, por ejemplo. Pero esa característica de la ambición y la codicia existe en el ser humano, porque es instintiva. Como está la cultura, con un alto porcentaje también que modifica el comportamiento, algunas personas somos más empáticos, nos ponemos en el lugar del otro, no pensamos en acumular, ni tenemos ambiciones, hacemos una vida austera, nos conformamos con elementos básicos como para vivir con dignidad y nada más. No queremos acumular. Pero la mayoría de los grandes acumuladores, que yo llamo los súper ricos, son ambiciosos, codiciosos y egoístas. Este es el tema básico, el egoísmo. Piensan en sí mismos. Y los economistas, en su mayoría, hacen lo mismo, piensan en sí mismos. Por eso que sus teorías, me refiero a los economistas liberales, ultraliberales, los llamados ultracapitalistas, los que hablan del mercado. El mercado es un invento. ¿Qué es el mercado? Es el conjunto de algunas grandes empresas oligopólicas o monopólicas que se ponen de acuerdo y hacen lo que quieren. Y no derraman nada, de mentira eso del derrame. En ningún lugar. Las grandes empresas capitalistas, los súper ricos, han derramado. En ningún lugar, no al resto de la población. No, eso es falso. Ahora, con esa ilusión, bueno, aquí viene el tema. Los economistas manejan la ilusión y crean expectativas, porque hablan y dicen y machacan en alguna idea, y el comportamiento humano que acepta esas ideas, toma muchas veces esas ideas y profecía cumplida. Machacaron tanto, insistieron tanto en algo que la gente, el ser humano, siguió ese camino. Pero esto sucede y después viene el desengaño, cuando se dan cuenta que eso era todo falso, que eran ilusiones. Esto es toda ilusión. Bueno, el tema de las ilusiones lo voy a tratar en otro video, que es muy importante. Pero todos sabemos lo que es una ilusión, el deseo. El deseo. Yo hablo mucho en todos mis videos de estos temas, ¿no? El deseo, las ilusiones. Y manejar ilusiones y deseos es típico de los economistas. Manejan ilusiones, deseos a futuro. Siempre es a futuro. Y hay gente que les cree. Bueno, si les cree, y son muchos, pueden crear una opción que se haga esa ilusión, ese deseo, que se haga realidad, si son muchos los que le creen. Por suerte, no son muchos los que le creen a los economistas, hay muchos escépticos de los economistas.
Y yo reitero en este video, a los que lo vean la realidad, investiguen e infórmense de cómo es la realidad y se van a dar cuenta que los economistas trabajan con el deseo, con los deseos de ellos, que quieren que se... venden sus ideas y sus deseos a futuro. Es igual que la astrología, y predicen lo que va a suceder. Si convencen a mucha gente y mucha gente los sigue, que es lo que pasa en algunos países donde hay algún economista que aparece y empieza a crear ilusiones y la gente le cree, después se va a decepcionar porque todo falso lo que dicen. Los economistas, todos se han equivocado, incluso algunos muy certeros, por ejemplo, el caso de Marx. Yo voy a hacer un video con observaciones. Como yo no soy dogmático, tomo de Marx algunos conceptos que sí son correctos, pero todo lo que planteó Marx, ¿y dónde está el problema? Que predijo. El problema del economista es predecir lo que va a pasar. Va a pasar esto, va a pasar lo otro. Es como el astrólogo. No se puede predecir. Lo más que se puede hacer es especular y crear una posición filosófica. O dar opiniones, como hago yo. Yo doy opiniones y propuestas. El que quiere seguirlas, sigue. Propongo. No digo que indefectiblemente algo va a pasar. Cuando hago eso, hago ciencia ficción, un género literario. Yo pienso que puede pasar esto, pero es ciencia ficción. Es un género literario. Yo tengo novelas de ciencia ficción donde pienso que puede pasar esto, basándome en los datos de la realidad, bueno, pero es literatura. Y ahí está. Lo que hacen los economistas es literatura. Literatura. Y especulación. Pura especulación. Predicciones. Así que, amigos, desconfíen, y sobre todo de aquellos economistas que citan muchos autores. Cuando citan muchos autores, se ponen nerviosos, se exaltan, dicen sus ideas de una manera vehemente, y citando autores de acá, de allá, yo estoy con aquel autor, aquel... Bueno. Y un detalle, generalmente tratan de tener, cuando hacen algún video, por ejemplo, los economistas y muchos otros, ponen detrás una biblioteca llena de libros. Es muy típico eso. Eso en otros videos yo lo señalo, lo explico, y las observaciones que hago viendo videos en otros temas de la cultura humana. De la cultura. En realidad cultura es casi humana, porque lo que más se acerca al humano son los chimpancés, por ejemplo, y no podemos hablar de cultura de los chimpancés. Cultura es lo que hace, lo que piensa, lo que dice y lo que hace y lo que ejecuta el comportamiento del ser humano, del Homo sapiens. Eso es cultura. Todo lo que hace el Homo sapiens es cultura. Incluye las ciencias, las tecnologías, las artes, las especulaciones, los modos de creencia, las creencias, las religiones, la filosofía. Todo lo que hace el ser humano es cultura. Ahora, cuando hablamos de algo científico, es más estricta, la ciencia es más estricta, la ciencia es experimentación. Y sobre la base de la experimentación, continuada y ejecutada un experimento por varios investigadores al mismo tiempo en distintos países, se llega al mismo resultado, recién se dice que la ciencia dice tal cosa, por ahora, hasta que se pueda cambiar, porque la ciencia tiene la característica de que se autocorrige. A medida que avanzamos en los conocimientos científicos y tecnológicos, vamos autocorrigiéndonos en las ciencias. Los economistas y los filósofos, siempre señalo el caso típico de los filósofos de la antigua Grecia. Eran astutos, pero no eran inteligentes, sencillamente porque no tenían una ética de no dañar en especial a otro ser humano. ¿Por qué? Porque todos los filósofos griegos, por ejemplo, los famosos Platón, Aristóteles, fomentaban la esclavitud, o sea, el
el dominio, la codicia y el poder sobre un ser humano, la esclavitud. Entonces, Platón hablaba de la esclavitud, Aristóteles, todos los filósofos griegos, por ejemplo, y los romanos, filósofos romanos también, y en la Edad Media también, se consideraba la esclavitud como una cosa natural, y es un disparate eso. Bueno, no eran buenas personas, por consiguiente no eran inteligentes, sino que eran astutos. Vean también ese video que hice, la inteligencia y la astucia. ¿Cómo diferencio yo la inteligencia de la astucia? Bueno, amigos, en este video digo, y estoy por todas las investigaciones y los estudios que yo hice, persuadido, en mi opinión, que los economistas conjeturan, especulan, predicen y se acercan a la astrología. Se acercan a la astrología, pero se alejan de la ciencia. Salvo la parte esa de las estadísticas, que también, basándose en las estadísticas, siguen haciendo predicciones a futuro, porque dicen, pasó esto, 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 y señalan hechos estadísticos, y después dicen que en el futuro va a pasar, en consecuencia por esas estadísticas, algo. Y se equivocan, porque como cambia, el futuro es impredecible, porque está el azar y porque está el conocimiento de las ciencias y la tecnología que puede cambiar ese proceder, ese comportamiento. Tampoco se puede decir, por eso se equivocan tanto los economistas. Observen ese detalle, van a ver que todos los economistas se equivocan, de todas las escuelas, y que hacen especulación. Es como la astrología, y lo reitero porque estoy persuadido de eso, que son, voy a decir la palabra, pseudocientíficos. Pseudocientíficos. Vean la realidad y se van a dar cuenta. Fallan en todo. A veces las pegan. Bueno, por azar uno puede acertar algo. Si yo doy vuelta a una ruleta, por azar puedo poner un número y que salga ese número, por azar. Pero las posibilidades de que salga en una ruleta, creo que son 36 números, para que salga uno, bueno, las posibilidades son ínfimas, es una posibilidad. Y los economistas hacen eso, especulan, predicen las distintas escuelas, y después se puede dar o no, pero en general no pasa lo que ellos predijeron, no sucede. Porque se basan en sus propios deseos. El economista liberal, capitalista, él quiere que el capitalismo sea el que gobierne el mundo, el planeta, que nos gobierne a todos, y bueno, ellos quieren eso. Y bueno, quieren eso, entonces dicen, eso es lo que va a pasar. Y no pasa. Bueno, todos los que me siguen en el canal saben la trayectoria que yo tengo y vean esos videos que estuve señalando. La inteligencia del embudo y digresiones pertinentes. Y ya que está, vean el video 1 y el video que yo llamo, entre comillas, ¿no? Video 1 y video 2. Así los denomino. Son muy interesantes. Bueno, amigos, espero haberles sido útiles a todos y que comparen lo que yo digo con lo que digan otros y tomen sus propias conclusiones sobre la base de un pensamiento analítico crítico. No si se guían por sus deseos y sus ilusiones, son ilusiones. Eso está para la literatura, la ciencia ficción, la literatura, para el arte. En el arte sí podemos poner nuestros deseos, pintar cuadros con nuestros deseos, plantear ilusiones. Está el arte, está la filosofía también y la economía. Bueno, amigos, me despido hasta el próximo video. ¡Chao!